El día de hoy, entonces, vamos a revisar un tema que es de muchísima utilidad en la práctica diaria y se trata de la fisiología del estado hídrico. Como vamos a ver más adelante, cada uno de esos conceptos que vamos a ir revisando tiene una traducción en la práctica clínica y es importante conocer bien este tema, puesto de que uno de los medicamentos que con más frecuencia utilizamos son precisamente las soluciones intravenosas. Y estas soluciones alteran de forma relevante la fisiología del estado hídrico. Ese es el menú con el que vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Vamos a analizar primero lo que es la fisiología de la homeostasis hídrica. Posteriormente vamos a concentrarnos en buscar la explicación de por qué un paciente desarrolla edema, cuáles son los mecanismos para la génesis del edema y cómo podemos resolver este problema. Y al final hacer un resumen de algunos mensajes importantes para llevar a casa. Para empezar, entonces, vamos a analizar el tópico de homeostasis hídrica. Es importante el mantenimiento de los volúmenes y la composición de los fluidos corporales porque nuestro organismo está compuesto por agua, electrolitos y algunos componentes que le da el carácter sólido al cuerpo, pero esa composición se mantiene relativamente constante gracias a los mecanismos fisiológicos de protección. En este caso, mantenimiento del volumen celular, el mantenimiento del volumen de líquido intersticial, así como el volumen intravascular. Y no solamente el volumen, sino la composición de cada uno de esos fluidos corporales. Una variación importante de esta composición puede llevar al paciente a un grave deterioro de la salud o incluso la muerte. Por eso es importante entonces entender la homeostasis tanto desde el punto de vista de los balances de agua, así como desde el punto de vista de la composición de los electrolitos. Y es que el cuerpo tiene una gran capacidad para mantener constante la composición y los volúmenes de estos fluidos, porque podemos estar tomando desde 0,5 hasta 20 litros de agua por día y la composición tanto de volumen como de la composición se mantiene relativamente constante. Si tomamos menos, el cuerpo ahorrará, pero si tomamos un exceso, el cuerpo excretará ese exceso para tratar de lograr ese equilibrio. De tal manera que cuando tenemos una falta de agua, nuestro mismo cuerpo busca el agua mediante la sensación de la sed y cambio de comportamiento para disminuir la pérdida de este líquido. Pero si nosotros tomamos un exceso, notamos inmediatamente que empezamos a aumentar la tasa de producción de la orina. Y esto se ajusta de manera muy fina para que, a pesar de esas grandes variaciones en los ingresos, al final lo que queda dentro del cuerpo es un volumen relativamente constante. En una dieta normal, tanto de comida como de bebida, notamos de que cuando sumamos y restamos los ingresos de agua, la mayor parte proviene de la bebida como líquidos como tales, pero también recordemos que en la comida per se también contiene agua y eso representa alrededor de 2.100 mililitros de agua por día. Pero cuando se produce la oxidación de los alimentos, se va a generar unos 200 mililitros de agua por día. Por ejemplo, la glucosa, una molécula de glucosa, cuando se combustiona, va a liberar agua y CO2, y ese agua proviene de la glucosa y no directamente del agua que se ingiere. Todo esto sumado nos da aproximadamente unos 2.300 mililitros por día. Para fluencia cognitiva, si lo redondeamos a 2.400 mililitros por día, quiere decir que aproximadamente cada hora nosotros debemos de ingerir aproximadamente 100 mililitros de agua por día. Y esto nos da una idea de cuánto es el volumen de las soluciones de mantenimiento que debemos dar a los pacientes. Entonces, cuando hay una pérdida masiva de agua, por ejemplo, cuando hay un ambiente caluroso con sudoración profusa,
nosotros podemos perder hasta varios litros de agua. Esto se puede observar en los deportistas. Por ejemplo, un maratonista de alto rendimiento, después de que cruza la meta, pudo haber perdido entre 3 a 5 litros de agua. Por eso es que en el camino, durante la competencia, el maratonista está constantemente tomando agua. Descomponiendo la pérdida de agua en sus diferentes fuentes, podemos decir que hay una pérdida, entre comillas, insensible de 700 mililitros por día. ¿Por qué entre comillas? Porque a pesar de que nosotros no la podemos ver y medir directamente, pero el paciente sí lo siente. Por ejemplo, a través de la piel intacta se pierde entre 300 y 400 mililitros de agua por día. A través de la vía aérea, otros 300 a 400 mililitros por día, siempre y cuando la piel esté intacta y siempre y cuando el paciente está con un patrón de eupnea. Obviamente, en las quemaduras y pacientes taquimneicos, la pérdida a través de estas dos rutas se incrementa de forma significativa. La sudoración en una persona que no está febril es de aproximadamente 100 mililitros por día, pero esta tasa aumenta en un día caluroso y aumenta cuando el paciente tiene fiebre. A través de las heces, aproximadamente unos 100 mililitros, pero este volumen aumenta de forma dramática cuando el paciente tiene una diarrea. Y por la orina, en términos medios, se pierde aproximadamente unos 1400 cc por día. Esto nos da aproximadamente unos 70 mililitros de agua, pero 70 mililitros de orina cada hora. Y esto equivale a aproximadamente 1 cc por kilo por hora. Y esa tasa de 1 cc por kilo por hora ha sido una cifra que es como lapidaria, porque buscamos de que los pacientes, para valorar su condición hemodinámica, decimos de que si está orinando al menos 1 cc por kilo por hora, el paciente está bien. Vamos a ver algunos conceptos de los compartimentos. Bueno, antes de eso, si sumamos, entonces tendríamos 2.300 mililitros por día. Si devolvemos un par de diapositivas, nos damos cuenta de que los ingresos también son de aproximadamente 2.300 cc por día. Entonces, la suma y resta nos da un balance de cero. Este es el concepto de homeostasis hídrica. Pero cuando hablamos de homeostasis, nos olvidamos de la otra parte, que es la composición electrolítica. A pesar de que hay muchos electrolitos, para entender mejor este concepto vamos a concentrar únicamente en el sodio. El sodio es el principal determinante del volumen de agua a nivel extracelular. En condiciones normales, nosotros podemos mantener este balance de sodio aún con grandes fluctuaciones, desde ingresos tan bajos como 20 miliequivalentes por día y hasta ingresos tan altos como de 300 a 500 miliequivalentes por día. Para darnos una idea, una solución salina al 0.9%, un litro de esa solución, contiene 154 miliequivalentes de sodio. Esto significa de que cuando nosotros administramos al paciente unos 3 o 4 litros de sodio al día de solución salina, ya se está llegando a ese límite de capacidad para excretar sodio. Cuando hay un ingreso bajo de sodio, el cuerpo lo retiene. Pero cuando hay un ingreso excesivo de sodio, el cuerpo tratará de aumentar la natriuresis. Entonces, en un adulto sano de unos 70 kilos tendríamos esta distribución. Tendría 42 litros de agua corporal total. Eso corresponde a aproximadamente el 60%. 60% por 70 kilos equivale a los 42 litros. Esos 42 litros se distribuye entre el extracelular y el intracelular. El extracelular, que corresponde a una tercera parte de este agua, sería de 14 litros. Y el intracelular, los otros 2/3 restantes, corresponde a 28 litros. A su vez, el líquido extracelular se subdivide en 3 subcompartimentos. El intersticio, que
contendría unos 11 litros. El intravascular, que corresponde a unos 3 litros de plasma. Acá falta también el volumen eritrocitario, pero el volumen eritrocitario, estrictamente hablando, corresponde al líquido intracelular. Y el volumen transcelular son esos fluidos que se encuentran en tránsito, como por ejemplo el líquido sinovial, líquido pericárdico, peritoneal, líquido pleural, el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso, y esto conforma aproximadamente entre 1 a 2 litros. Estos líquidos transcelulares, cuando se acumulan en grandes cantidades, es lo que se le conoce como formación de tercer espacio. Tercer espacio, primero, segundo, tercer espacio. Entonces, esa es la nomenclatura de por qué decimos de que cuando un paciente tiene un derrame pleural, decimos que es que se le formó un tercer espacio. Acá vemos un esquema de cómo es que se mantiene estos balances. Hay ingresos y hay egresos. Los ingresos puede ser porque tomamos, puede ser porque comemos o porque hay agua de oxidación. Pero si el paciente tiene una vía intravenosa, nosotros infundimos directamente a través de esta ruta de ingreso. Y de los egresos tendríamos por los riñones, a través de la orina, por los pulmones, a través de la respiración, a través de las heces, a través del sudor y a través de la piel intacta. El plasma contiene aproximadamente unos 3 litros. Entre el plasma y el intersticio hay una membrana capilar. El intersticio tendríamos alrededor de unos 11 litros. Entre el intersticio y el espacio intracelular tendríamos aquí una membrana de separación que es la membrana celular. El volumen intracelular corresponde a unos 28 litros. Existe también un mecanismo de movimiento de líquido entre el intersticio para devolver al plasma, que sería a través de los vasos linfáticos. Por ejemplo, a través de los vasos linfáticos se reabsorbe y aquí se devuelve al plasma, por ejemplo, a través del conducto torácico. Y si vemos entonces los números, el extracelular contiene aproximadamente unos 14 litros y el extracelular es a su vez está compuesto a su vez de plasma y de líquido intersticial. Acá no está en el esquema el líquido transcelular, que también conforma parte del espacio extracelular. Y el intracelular básicamente es el agua que está contenido por la membrana celular. En cuanto a la composición de los electrolitos, acá tenemos en este esquema del libro de Fisiología de Guyton, tenemos los cationes, tenemos los aniones, y acá tenemos el compartimento extracelular y el compartimento intracelular. Entonces vemos de que de los cationes, la mayor parte de los cationes extracelulares corresponde al sodio. Una pequeña parte corresponde al potasio y una pequeña parte corresponde al calcio. A nivel intracelular, el mayor componente catiónico intracelular es el potasio, seguido del magnesio. Y por el otro lado, en cuanto a los aniones, el anión extracelular más abundante es el cloro. Generalmente el sodio y el cloro son dos iones que, como tienen cargas opuestas, se atraen y van prácticamente, viajan en forma acompañada entre sí. El segundo anión extracelular más abundante es el bicarbonato, y a nivel intracelular los aniones más abundantes son los fosfatos, así como algunos aniones orgánicos. Sin embargo, cuando sumamos la medición de los cationes y la medición de los aniones, nos damos cuenta de que no cierra en tabla. Eso significa de que hay muchas cosas que nosotros no medimos, y ese es el concepto de la brecha aniónica. Nosotros medimos muchos aniones, pero no medimos todos los aniones. No medimos, por ejemplo, el lactato en condiciones normales, no medimos el fosfato, no medimos el urato. Es decir, muchas de las sustancias que son aniónicas no las medimos, pero eso no significa que no exista.
Y la diferencia entre los cationes y la suma de los aniones es lo que se le conoce como la brecha aniónica. Un incremento de esta brecha nos debe hacer sospechar de que el paciente está acumulando alguna sustancia que puede ser producto del metabolismo o alguna sustancia tóxica o algún medicamento. Ahora, ¿cómo es que se regula el intercambio de agua entre el líquido extracelular y el intracelular? Pues hay dos barreras de separación. Una primera barrera es la membrana capilar, separa el plasma del intersticio. Y otra segunda barrera es la membrana celular que separa el intersticio del interior de la célula. Entonces, la membrana capilar separa entonces estos dos compartimentos, el plasma y el intersticio. Y las fuerzas que gobiernan el movimiento transcapilar son las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Por el otro lado, entre la membrana celular de un lado y el otro lado, tendríamos otra fuerza que es la fuerza osmótica. Esto significa de que cuando tratamos de explicar la composición de los fluidos, tenemos que ligar con dos fuerzas. Una fuerza que es más que todo de tipo hidrostática y otra fuerza que es la fuerza osmótica. Pero la fuerza osmótica es por mucho más potente que la fuerza hidrostática. Por eso es que existen algunos errores que se ha perpetuado, por ejemplo, de que cuando transfundimos con una jeringa presurizando un poco la sangre de la bolsa, podríamos generar hemólisis. Eso es un error porque para romper la membrana de eritrocitos se necesita una fuerza superior que es la fuerza osmótica. Esta fuerza es muchísimo más potente que la fuerza mecánica de la presión hidrostática. Bueno, entonces acá para ilustrar mejor este concepto, tenemos acá el fluido extracelular que contiene plasma, unos 3 litros, el intersticio, alrededor de unos 13 litros, con un líquido transcelular que corresponde a aproximadamente 1 litro. Y acá vemos la separación entre el extra y el intracelular. Esta sería la membrana celular. Como vemos, tiene una bicapa fosfolipídica. Es una membrana básicamente que permite de forma selectiva el paso de algunas cosas, no todas. El agua sí puede pasar libremente, pero algunos iones, algunos solutos y sobre todo algunos electrolitos no puede pasar o pasa de forma limitada. Y entre el intersticio y el plasma tendríamos otra barrera. Esta es una barrera que es la barrera celular. Obviamente la misma célula endotelial también corresponde a otra barrera de difusión porque la misma célula endotelial tiene esto que es la membrana celular de la célula endotelial. Y recordemos que entre célula y célula hay unas uniones intercelulares y esas uniones intercelulares también por ahí puede hacer la transferencia de algunas sustancias de alto peso molecular. Para entender mejor el concepto de ósmosis, tenemos que revisar este esquema. Entonces, si acá tenemos un recipiente que está tabicado en dos compartimentos y este compartimento está tabicado por una membrana que es semipermeable, entonces aquí colocamos una solución. Esta solución tiene esta concentración mucho más diluida en comparación con esta otra solución. En este instante, así está una solución que no está equilibrada. Pero si nosotros le damos tiempo, entonces se tiene que establecer un equilibrio dinámico en donde la osmolaridad de este lado tiene que ser igual a la osmolaridad de este lado. Es decir, la concentración de soluto de este compartimento tiene que ser igual a la composición de electrolitos de soluto dentro de este otro segundo compartimento. Entonces, ¿cómo hace? En vista de que los solutos no pueden desplazar porque la porosidad de esta membrana no permite, para
lograr este equilibrio, la alternativa sería el paso de agua. Como el agua es de movimiento libre, entonces el agua pasa al otro lado, aumenta el volumen de este segundo compartimento para obtener finalmente una concentración de este soluto igual a la concentración de esto. Es cuando decimos que llegó a un estado de equilibrio osmótico. Y la presión hidrostática de esta columna de agua lo podemos traducir en la fuerza osmótica. Ese es el concepto de ósmosis. Si nosotros no permitimos de que este nivel de agua suba y ponemos una prensa acá que se acopla a un transductor, la fuerza que ejerce sobre este transductor sería igual a la fuerza osmótica. Ese es el concepto entonces de ósmosis que al final podríamos intercambiar con el término de fuerza hidrostática, pero es una fuerza muchísimo más poderosa, la fuerza osmótica, en comparación con la hidrostática. Entonces, cuando hablamos de presión osmótica, es la presión que ejerce una solución a través de una membrana semipermeable, tratando de llegar al equilibrio de fuerza entre un lado y el otro lado de la membrana. Y esta presión osmótica está determinada por la osmolaridad relativa entre la solución de un lado y la solución del otro lado de la membrana. Y esta presión es proporcional a la concentración de las partículas que son osmóticamente activas en esta solución. La presión osmótica es una propiedad coligativa. ¿Qué significa propiedad coligativa? Propiedad coligativa significa de que no depende de las características de la molécula, por ejemplo, el tamaño, la carga eléctrica, ni de la configuración. Únicamente depende de cuántas moléculas hay. Da lo mismo un ion de sodio que una macromolécula como, por ejemplo, una molécula de albúmina que tiene 69.000 Daltons. Entonces, si sumamos todo, entonces la albúmina de alrededor de 69.000 Daltons, redondeado a 70.000 Daltons, es igual una sola, una sola proteína de albúmina con 70.000 Daltons, equivale a exactamente igual a la fuerza osmótica de una molécula de glucosa que tiene apenas 180 Daltons. Un montón más pequeño la glucosa en comparación con la albúmina y tiene exactamente la misma fuerza osmótica. La, la fuerza osmótica se puede intercambiar con la fuerza hidrostática. De hecho, al final de cuentas, es el mismo fenómeno, nada más que se expresa con unidades diferentes. Para la medición de la presión hidrostática de una solución, se aplica la ley de Van Hoff y es igual a C por R por T, en donde C es la concentración de los solutos, o sea, cuántos osmoles por litro. R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura y se utiliza el grado Kelvin para hacer los cálculos. Si nosotros hacemos la interconversión, entonces nos damos cuenta de que la fuerza osmótica es muchísimo más poderosa que la fuerza hidrostática. ¿Por qué? Porque apenas un miliosmol de presión osmótica ejerce una fuerza igual a 19.3 milímetros de mercurio de presión hidrostática. Entonces, vean cómo la fuerza osmótica es mucho más poderosa que la fuerza hidrostática. Entonces, acá podemos, para entender este concepto, ver esta bolsa de solución salina. Tiene 100 cc de solución salina al 0.9%. Esta concentración de cloruro de sodio al 0.9%, cuando se disuelve en agua, genera o se separa el sodio del cloro, teniendo 154 milivalentes de sodio y 154 milivalentes de cloro. Entonces, de esta solución, si sumamos
los cationes y los aniones, daríamos 308 miliosmoles por litro. Esta concentración es superior a la osmolaridad del plasma. ¿Cuál es la osmolaridad del plasma? Es de 280 miliosmoles. Por eso, esta solución, estrictamente hablando, no debe ser vista como una solución fisiológica. Es una pésima costumbre seguir llamando esto como suero fisiológico. Ahí hay no un error, dos errores. Primero, no es suero, porque el suero es el plasma que ha perdido la capacidad de coagulación. Y esto solamente hay agua y un poco de un puño de sal. Y tampoco podemos decir que es fisiológica porque esta composición es más bien antifisiológica. No hay tanto sodio en el plasma y no hay tantísimo cloro en el plasma como esta bolsa. Por eso tenemos que erradicar la costumbre de seguirlo llamando suero fisiológico. Correctamente es solución salina al 0.9%. Pero si multiplicamos esos 308, vamos a darnos cuenta de que estos osmoles que contiene esta bolsa ejerce una presión tremenda, porque vean ustedes, 308 miliosmoles por litro multiplicado por 19.3, esto lo calculamos con la fórmula o la ley de Van Hoff, que presión osmótica es igual a concentración multiplicado por la constante de gases ideales multiplicado por la temperatura, da prácticamente 6.000 milímetros de mercurio. O sea, es una presión tremenda la fuerza osmótica de los electrolitos de esta bolsa. Ahora, no es que la solución de cloruro de sodio ejerce exactamente esta fuerza a nivel fisiológico, porque resulta de que el sodio no es que está completamente impermeable a la membrana celular, sino que este coeficiente osmótico, que es la capacidad para atravesar una membrana, si se trata de un soluto completamente impermeable, este coeficiente es igual a 1, pero para el sodio es 0.9. En algunos libros de texto usted lo va a encontrar como el coeficiente de reflexión. Cuando se llega a equilibrio de 0.9, significa de que en el tiempo cero solamente hay sodio en un lado y cuando se equilibra, un 93% se encuentra en un lado de membrana y un 7% ha logrado atravesar. Entonces, eso es para entender de manera fácil de dónde viene ese coeficiente osmótico. Esto significa que de los 308 miliosmoles por litro, que es la fuerza osmótica que se promete con la solución salina 0.9%, al final, si multiplicamos por este coeficiente osmótico, tendríamos 308 por 0.93 igual a 286. Entonces, ¿a qué le parece esto 286? A la osmolaridad plasmática de una persona normal. Por eso es que algunos todavía, basándose en este concepto del coeficiente osmótico, seguir defendiendo de que se trata de una solución fisiológica. Aunque esto es correcto, sin embargo, nunca podemos seguir llamando solución fisiológica por el hecho de que, si bien la osmolaridad resultante es de 286, pero es una composición completamente aberrante, porque nunca tenemos una concentración de sodio en el plasma de 154 y menos una concentración de cloruro en el plasma de 154 milicavalentes por litro. Es decir, por ningún lado podemos seguir defendiendo el término erróneo de suero fisiológico. Entonces, aquí es para volver a enfatizar el concepto de coeficiente osmótico. Acá tenemos una membrana semipermeable, acá tenemos un soluto, acá tenemos el otro soluto. Observe de que estos solutos pequeños logra atravesar libremente. Hágase de la idea que estas bolitas celestes corresponden a agua, pero acá esas bolitas mucho más grandes de color rojo no logra atravesar la membrana. De hecho, nunca logra cruzar esta membrana. Por eso, en este caso, el coeficiente osmótico es igual a 1. En cambio, acá tenemos una membrana que es
es muy permeable. Permite el paso tanto de estas moléculas pequeñas como estas moléculas grandes. Entonces, esta membrana tiene un coeficiente osmótico igual a 0. O sea, no logra atajar ni las partículas pequeñas ni las partículas grandes. Otro concepto que debemos de aprender es osmolaridad versus tonicidad. Son parecidos, pero no son idénticos. Una solución puede ser hiperosmolar, pero no necesariamente tiene que ser hipertónica. ¿Por qué? Porque la tonicidad es esa parte de la fuerza osmótica que determina un cambio en el volumen celular. O sea, una solución puede ser hiperosmolar cuando la osmolaridad es mayor que la osmolaridad del plasma, que sería alrededor de unos 280. Pero si esta molécula logra atravesar libremente la membrana, no va a ejercer o no va a determinar un cambio en volumen celular. Consecuentemente, puede ser hiperosmolar, pero no hipertónica. Un ejemplo de esto es la urea. Una solución de urea es hiperosmolar porque se supera la osmolaridad del plasma, que es 280. Pero como la urea atraviesa la membrana en forma casi libre, entonces no determina un cambio en el volumen celular. Eso significa que es hiperosmolar, pero es isotónica. En otras palabras, para entender mejor ese concepto de tonicidad, podemos decir que tonicidad es esa fuerza osmótica que es efectiva porque es la que logra provocar un cambio en el volumen celular. Acá vemos el concepto de la tonicidad. Tenemos esta célula, y esta célula la ponemos en diferentes soluciones, en la solución A, en la solución B y en la solución C. En la solución A tiene una tonicidad igual a la tonicidad del líquido intracelular. Consecuentemente, vea que esta célula de este tamaño continúa con este mismo tamaño en esta solución. Entonces, decimos de que esta solución es isotónica, no cambió el volumen de la célula. Pero en esta otra solución, observe que hay mucho más concentración de solutos. Y esto significa de que esta solución puede hacer que la célula achique de tamaño. Ese es el fenómeno de crenación celular. La célula pierde agua hasta que finalmente llega a un equilibrio en donde la concentración de los solutos, o más bien la tonicidad intra y extracelular, se ha igualizado. Acá tenemos esta solución de 360 miliosmoles. Pero si nosotros agregamos esta célula en esta tina con una solución de 200 miliosmoles, se va a producir la entrada de agua para tratar de equilibrar la concentración de soluto adentro y afuera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como hay transferencia de agua al interior de la célula, esto se va a hinchar y se produce ese fenómeno que es la tumefacción celular, o sea, edema intracelular. El ejemplo típico, cuando un paciente fue sometido a una cirugía de RTU y se produjo una absorción masiva de solución de glicina. La solución de glicina tiene una osmolaridad de 200 miliosmoles por litro. Es una solución hipotónica. Consecuentemente, estos pacientes van a desarrollar una tumefacción celular y es la razón fisiopatológica de por qué estos pacientes con síndrome de post-RTU puede tener alteración del estado sensorio, porque literalmente lo que hay es edema cerebral, edema neuronal. Bueno, habiendo revisado esto, ahora sí podemos entender qué es lo que pasa cuando nosotros administramos al paciente diferentes soluciones. Y estas diferentes soluciones se van a distribuir en los diferentes compartimentos, en el intracelular, en el extracelular, que a su vez se subdivide en el intersticio y el plasma. Por ejemplo, si nosotros pasamos 1 litro de dextrosa al 5%, al final, cuando se metaboliza la glucosa, lo que le hemos dado al paciente es literalmente agua. Eso significa que se va a distribuir
una tercera parte en el extracelular y 2/3 partes en el intracelular, o sea, 660 y 340 respectivamente. Y de estos 340 mililitros de agua, un 75% se va a ir al intersticio, resultando en 255 cc, y en el plasma va a permanecer 85 cc. Esa es la razón por la que si queremos expandir el volumen intravascular, o sea, el volumen de plasma, es una tontería darle solución de glucosa al 5%, porque le metemos 1 litro y únicamente le hemos podido expandir 85 cc. El resto se escapa, ya sea se queda en intersticio o la mayor parte de ese litro entonces se queda en el intracelular y una mínima parte se queda en el intravascular, y esa es la explicación entonces de por qué nunca debemos utilizar solución glucosada para paciente que tenga un estado de hipovolemia. Por el otro lado, vamos a ver acá. Una situación mucho más común es que le administramos al paciente cloruro de sodio al 0.9%. Si nosotros aplicamos 1 litro de cloruro de sodio al 0.9%, se va a expandir el extracelular 1100 cc. Qué raro. Si nosotros le hemos dado 1 litro, ¿por qué va a aparecer como por arte de magia 100 cc? Bueno, no es que la solución salina al 0.9% logró fabricar 100 cc más de agua. Y es que esos 100 cc fueron robados del intracelular. Entonces, de esos 1100 cc, un 75%, o sea, 825 cc, se va al intersticio y 275 cc permanece en el intravascular. Esta es la razón por la que la solución de cloruro de sodio al 0.9% es mucho más eficaz para expandir el intravascular en comparación con la solución glucosada. Y cuando es albúmina al 5%, esta proteína arrastra el agua y confina el agua en el el intravascular, pero algo de albúmina se escapa al intersticio, llegando a un equilibrio, de tal manera que si aplicamos una solución de albúmina isoncótica de 1 litro, vamos a expandir 500 cc el intravascular y 500 cc se queda en el intersticio. Como la albúmina es una macromolécula, no logra atravesar la membrana celular, consecuentemente no logra expandir el líquido intracelular. Esa es la razón atractiva por la cual cuando tenemos un paciente que tiene una hipovolemia y ha sufrido neurotrauma, algunos preconiza de que la solución de albúmina es la recomendable porque por lo menos no empeora más la tumefacción del edema neuronal. Y si aplicamos sangre total, por supuesto que todo va a quedar en el intravascular, porque aquí lo que estamos administrando ya son células. Bueno, correctamente sería hemoglobina empaquetada con una membrana celular. Y si aplicamos 1 litro de sangre, este va a quedar 1 litro en el líquido plasmático. Pero aquí nos llama la atención esto, es como enigmático, ¿verdad? ¿Por qué hay un signo negativo acá? ¿Y por qué aquí se expandió 1100 cc? Entonces, vamos a ver cómo podemos contestar esta pregunta. ¿Por qué hubo menos 100 cc de agua en el compartimento intracelular después de aplicar 1 litro de solución salina al 0.9%? Para eso, tenemos que entender lo siguiente. Esos son los volúmenes
del líquido extracelular, intracelular y el agua corporal total. Entonces son 14 litros, 28 litros y 42 litros. Y poseen la misma osmolaridad. Y acá tenemos respectivamente, si multiplicamos estos 280 por 14, tendríamos 3.920 miliosmoles de soluto. En el intracelular tendríamos 7.840 miliosmoles de soluto, siendo entonces en total cerca de 11.760 miliosmoles de soluto en todo el cuerpo. Ahora, si nosotros le pasamos al paciente 2 litros de solución salina, pero al 3%, que es hipertónica, entonces resultaríamos en lo siguiente. En ese mismo instante, cuando todavía no se ha equilibrado, quiere decir de que todos estos osmolitos de la solución se queda en el extracelular. Los 5.971 miliosmoles. Sería de los 3.920 miliosmoles que había previamente, más el resto dado por esos 2 litros de cloruro de sodio al 3%. Pero todavía no se ha equilibrado. Pero cuando se equilibra, entonces tendríamos los respectivos volúmenes y concentraciones. A nivel extracelular tenemos 19 litros. A nivel intracelular, 24 litros. Observe que se ha contraído de 28 litros al inicio, ahora a 24 litros. Hubo deshidratación o crenación celular. Y el total de fluidos fue de 44 litros. ¿Por qué? Porque fueron los 42 que había previamente más los 2 que le estamos agregando. Entonces, al final, se llega a un equilibrio en donde la concentración, o sea, la osmolaridad se ha incrementado para los 3 compartimentos hasta llegar al equilibrio. Y el agua se mueve tratando de llegar al mismo estado de equilibrio. Y esta es la razón por la que cuando agregamos cloruro de sodio al 3%, expandimos tremendamente el extracelular. Vea que pasó de 14 a 19, aumentó 5 litros, a pesar que nosotros le hemos echado apenas 2 litros, pero hubo una contracción del volumen intracelular pasando de 28 a 24.9 litros. Para entender esto, vamos a ilustrar con este esquema. En condiciones normales tenemos aquí plasma, tenemos el líquido intersticial, ambos conforman el extracelular. Y acá tenemos el intracelular. Si solo echamos agua, que es una solución que es hipotónica, lo que hacemos es expandir todos los volúmenes, pero sobre todo el intracelular. Y esta expansión del intracelular produce la tumefacción celular y el edema intracelular. Si agregamos solución salina isotónica, entonces el sodio permanece en el extracelular. Por ende, lo que expandimos es básicamente el intersticio y un poco el plasma. Si solamente le echamos sal, o sea, sin agregar agua, lo que estamos haciendo es que se queda el cloruro de sodio a nivel extracelular, haciendo que el agua del intracelular salga y se llega a un equilibrio en donde el extracelular está muy expandido con una tremenda contracción del intracelular. Esto lo podemos ver con una travesura, con una babosa. Si usted agarra una babosa y le echa sal encima, se da cuenta de que la babosa, que es bastante acuosa, con el paso del tiempo se empieza a achicar, hasta que se muere con una deshidratación, ¿verdad? Y esto es por equilibrio del soluto con el agua, haciendo que la babosa se deshidrate, se crene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en el día a día? En el día a día vemos de que cuando aplicamos la solución salina al 0.9%, paradójicamente el paciente refiere más sed
Entonces, generalmente nosotros tenemos el estereotipo de que si alguien tiene sed es porque le falta agua. Y como el paciente está en una vía oral, en el estado perioperatorio, entonces abrimos a chorro la solución salina. Y entre más abrimos, más sed va a tener. En una época anterior, donde era mucho más liberal el uso de solución salina, veíamos en recuperación como muchos pacientes empezaban a pedir a gritos que le damos agua. Y era porque el enfoque de la fluidoterapia era muy liberal, entonces se chorreaba a los pacientes un par de litros de salina, necesite o no necesite. Y literalmente lo que le estamos dando al paciente es agua con sal. Y esto aumenta la sed. ¿Por qué aumenta la sed? Porque la sed, la sed se dispara cuando los osmoreceptores también son células que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Son también células, tienen capacidad para sensar el volumen. Entonces, estas neuronas que literalmente también son células, cuando se crena, entonces libera una serie de señales que hace que a nivel de la neurohipófisis se secrete la hormona antidiurética. También se le conoce como la vasopresina. Entonces, todo este eje que viene desde el hipotálamo hasta llegar a la neurohipófisis a través del tracto neurohipofisiario, a nivel de la hipófisis posterior, va a liberar la hormona antidiurética. Entonces, para recalcar, esta neurona, que es osmorreceptora, se crena en presencia de un ambiente hipertónico. Eso sería cuando nosotros agregamos solución salina al 0,9%. Hay crenación de esta neurona, sale el agua con una contracción de este volumen de un 1% o más, se dispara la señal. ¿Y cuál es la señal? La señal es que a través de la neurohipófisis se secrete la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética va a producir varios efectos en nuestro organismo. Primero, produce una sensación de sed, una tremenda sed. Nos induce también cambios en comportamiento, por ejemplo, búsqueda compulsiva para la ingestión de agua, aumenta la reabsorción de agua a través de los riñones y también un efecto un poco más débil es la vasoconstricción. Entonces aquí ya podemos entender por qué cuando un paciente después de una cirugía se queja de una sed tremenda, porque nosotros le estamos provocando un efecto secundario y entre más solución salina le pongamos, más se va a crear estos osmoreceptores y más sed va a tener. Y acá vemos cómo la sed se dispara no por el volumen intravascular, sino más bien por la osmolaridad. Aquí vemos en una osmolaridad normal, vea que la concentración de la hormona antidiurética es prácticamente igual a cero. Pero a partir de este punto vamos a tener entonces crenación progresiva de los homorreceptores y se va a ir liberando poco a poco, paulatinamente, más y más hormona antidiurética y vea que es una curva que es línea recta, aumenta proporcional a la osmolaridad del plasma y a partir de 290 miliosmoles se dispara esa sensación de sed, porque aquí ya cruza el umbral de la molestia de la crenación celular y el paciente va a referir sensación de sed y va a tener una búsqueda, un comportamiento de búsqueda compulsiva hacia el agua. Entonces, en resumidas cuentas, si nosotros le damos al paciente esos 2 litros de solución salina al 3%, vamos a tener que de 14 litros de extracelular, ahora va a pasar a 19 litros. Se produjo una expansión de 5 litros. ¿Y dónde se va a expandir principalmente? A nivel del intersticio. Por eso es que la solución salina causa edema intersticial. Y genera una sensación tremendamente molesta de sed, porque vean que
se produjo una crenación celular masiva, pasando de 28 litros de líquido intracelular, pasó a 24,9. Hubo un descenso de casi 3 litros de, de agua intracelular. Y esto se manifiesta entonces por la presencia de una intensa sed. Entonces, a continuación, vamos a analizar cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce edema de los tejidos. Primero que todo, el edema se puede acumular en distintos tipos de tejidos, pero globalmente se define como una acumulación excesiva de agua. Esto puede presentarse ya sea por una acumulación en el espacio extracelular o una acumulación excesiva en el espacio intracelular, para lo cual entonces tenemos dos tipos de edema, el edema extracelular y el edema intracelular. Y es que esta situación estamos muy acostumbrados a observar, porque situaciones como esta, de que cuando apretamos la piel del paciente, después de un par de segundos se hunde y se deja esto que es una fobia. Aquí vemos 4 fobias cuando apretamos sobre la mano de este paciente que está sumamente hematoso. Pero también podemos visualizar la presencia de edema cuando un paciente que está con tubo endotraqueal empieza a salir gran cantidad de este líquido que tiene una característica como de color salmón. Entonces, esto es compatible con un edema pulmonar. Pero también a través de estudios de imagen podemos sospechar de la presencia de edema, como en este caso, un paciente con un edema pulmonar masivo. Observe que prácticamente lo que se observa es un pulmón en aspecto de vidrio esmerilado con muy pocas zonas donde se puede uno imaginar que existe algún grado de aireación. Y también ahora en los ventiladores mecánicos modernos podemos darnos cuenta de que el pulmón se ha llenado de agua porque disminuye la distensibilidad. Un pulmón seco es mucho más distensible en comparación con un pulmón húmedo. Consecuentemente, acá vemos, por ejemplo, la pantalla del ventilador de Hamilton. Aquí aparece esto que es el pulmón dinámico. Una idea de que el pulmón está muy tieso es cuando vemos estos bordes cortantes indicando de que la distensibilidad es muy pobre. Aquí, de hecho, vemos tiene una distensibilidad estática de apenas 7,2 cc por centímetro de agua. Se trata de un pulmón sumamente tieso. El edema también puede ocurrir a nivel intracelular. El edema intracelular también se le conoce como tumefacción celular. Básicamente hay 3 grupos de causa que explica un edema intracelular, es decir, el aumento de agua a nivel de líquido intracelular. Puede deberse a isquemia, puede deberse a inflamación o a un desequilibrio osmótico. Para entender esto, primero tenemos que comprender la fisiología de la regulación del volumen celular. El movimiento transmembranoso del agua y los solutos está estrechamente regulado por la presencia de esta capa que es de fosfolípido por un lado y fosfolípido por el otro lado, haciendo de que la parte que es hidrofóbica mire hacia adentro y la parte que es hidrosoluble o hidrofílica mire hacia afuera. De esta manera, esta membrana tiene 2 capas, es decir, es una membrana bilipídica y también se incrusta en su interior una serie de proteínas. Algunas son proteínas que se integran permitiendo el paso como si fuese un poro. En este caso, el ejemplo típico es la bomba de sodio de potasio ATPasa. Se ha especulado por qué las células contienen esta bomba tan activa de sodio de potasio ATPasa. Probablemente rastreando filogenéticamente
cuando hubo el cambio en el mar primitivo, las células primitivas, nadaba en un mar que básicamente es de agua con gran cantidad de potasio. Pero luego hubo una inversión de la composición del mar primitivo. Lo mismo, hubo también una inversión en la composición de la atmósfera primitiva. Entonces, las células, para no morir, tuvieron que echar a mano una serie de adaptaciones. Dentro de eso está la introducción de esta bomba, que básicamente lo que hace es meter potasio y saca el sodio, tratando de mantener la misma composición de los electrolitos del mar primitivo. Pero esta bomba, para poder funcionar, necesita de energía. Esta energía está dada por la hidrólisis de los enlaces ricoenergéticos del adenosín trifosfato. Entonces, tres, tres iones de sodio se aloja en el interior, en la parte interna de esta bomba. Se produce la hidrólisis de un enlace rico energético pasando de ATP a ADP. Después de que se completa ese proceso, que es un proceso que requiere de energía, 2 iones de potasio ahora logra adherirse y luego pasar al interior a través de esta bomba de sodio potasio ATPasa. Entonces, el resultado final es que 3 iones de sodio salen y 2 iones de potasio logra ingresar. Aquí vemos de que si hacemos una suma y resta, nos damos cuenta de que es una bomba electrogénica que al final produce la exocitosis de un soluto. Consecuentemente, es una bomba que causa deshidratación de la célula. Es lógico pensar que si no hay suficiente ATP, esta bomba se traba y se empieza a acumular sodio adentro. Al acumular sodio, se arrastra el agua y produce la tumefacción celular. Y si la tumefacción es suficientemente grande, excede la capacidad de tensión de la membrana celular, esta se rompe y con esto se produce la muerte celular con la salida masiva de todos los componentes del interior de la célula. Esta es la razón por la que esta bomba tiene que estar constantemente funcionando y para ello necesitamos un aporte continuado de energía en forma de ATP. Entonces, en condiciones normales, cuando esta bomba funciona correctamente, hay una alta concentración de potasio adentro de la célula, en una concentración que va de alrededor de 150 miliequivalentes por litro. Y afuera el potasio es de apenas 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Por el otro lado, el sodio extracelular está en una concentración que va de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Y una baja concentración intracelular que es de aproximadamente unos 10 miliequivalentes por litro de sodio. Esto se debe a esta bomba muy activa metabólicamente, energéticamente, que es la bomba de sodio potasio ATPasa. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia de energía? Entonces, esta bomba se empieza a trabar y empieza el sodio a quedarse adentro. Al acumular el sodio adentro, arrastra el agua y produce la entrada de agua y llega a inflar la célula. Esto es lo que se le conoce como tumefacción celular. Y si la tumefacción es suficientemente masiva, va a producir la ruptura de membrana porque esta ya no logra mantener la tensión de superficie y explota la célula y con eso se produce la muerte de la misma. Por el otro lado, tenemos el edema extracelular. Este se puede deberse a dos grandes mecanismos generales. Uno es la fuga de agua del intravascular hacia el intersticio. Y sabemos de que entre lo que sale y lo que vuelve a entrar a través del capilar, hay un balance neto de agua que se queda afuera. Ese exceso de agua que se queda afuera es finalmente drenado a través del sistema linfático para que al final la suma y resta nos da un balance de 0. Entonces,
el mecanismo más común de edema extracelular es que el agua se fuga del intravascular hacia el intersticio. Para eso debemos entender las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son las que gobiernan el movimiento transcapilar del agua, ya sea para adentro o para afuera. Aquí tenemos una membrana que es semipermeable, dado por la célula endotelial, junto con la membrana basal que está estrechamente adherida a la célula endotelial. Entonces, el agua que está acá sale y del intersticio también se vuelve a entrar. Y está gobernado por las fuerzas de Starling, que son las presiones osmóticas y las presiones hidrostáticas. La ecuación neta para explicar la magnitud de esta filtración está dada por esta ecuación de Starling, que es un coeficiente de filtración que básicamente depende de la permeabilidad y el área de superficie. Por eso es que cuando hay inflamación, aumenta esta permeabilidad y se produce una salida masiva de líquido. Y eso lo vemos típicamente en un paciente que tiene un shock anafiláctico. Hay edema por aumento de la permeabilidad capilar, multiplicado por la suma y resta de las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas oncóticas. Las fuerzas hidrostáticas tienden a empujar hacia afuera, mientras que las fuerzas oncóticas netas tienden a retener el agua hacia adentro. Entonces tenemos de que es la resta neta de la presión hidrostática de un lado y el otro lado de la membrana capilar, menos la presión oncótica del capilar y la presión oncótica del intersticio. Y cuando estos se suman, al final hay un pequeño balance positivo, haciendo que salga más agua que agua reentrando al capilar. Pero ese exceso de agua va a ser drenado por el sistema linfático. Un ejemplo de edema extracelular es, aquí vemos este paciente, tuvo una reacción anafiláctica, vea cómo se edematizó tanto la lengua, y este paciente al final hubo necesidad de hacerle una traqueostomía para poder permeabilizar la vía aérea. Existe otro mecanismo muy importante de edema extracelular, que es cuando se produce un fallo en el drenaje linfático. A este tipo de edema tiene un nombre especial, se llama linfedema. Linfedema es el edema por alteración en el drenaje linfático. ¿En quiénes podemos ver el linfedema? Típicamente en pacientes que han sido sometidos a disecciones ganglionares. Por ejemplo, vea qué ilustrativo el expediente de esta paciente. Dice claramente, paciente con mastectomía derecha, favor de no tomar presión arterial ni vía en miembro superior derecho. Y esta paciente realmente tiene un linfedema. Luego de una disección ganglionar, le alteró tremendamente el drenaje linfático. Observe que esta es la mano derecha de la paciente, esta es la mano izquierda. Vea cómo hay una asimetría del tamaño, así como la turgencia, el volumen, todo diferente en el lado derecho en comparación con el lado izquierdo. Cuando examinamos la mano derecha, observe que aquí tiene edema y tiene un aspecto de acá característico como de piel de naranja. Esto es sugestivo y compatible con el linfedema. Y es un tipo de edema muy característico, porque cuando uno trata de provocarle signo de fobia, este tarda muchísimo en formar y tarda muchísimo en desaparecer. Es un edema bastante más duro en comparación con el edema que se da, por ejemplo, cuando excedemos la fluidoterapia en un paciente. Este tipo de edema se llama linfedema. De ahí la importancia de cuando se hace una mastectomía, si hay antecedentes de una disección axilar, es preferible no tomar vías venosas en el miembro ipsilateral, porque si se infiltrase, va a producir un empeoramiento muy importante de este linfedema. Ahora, el edema
se produce cuando se vencen los mecanismos de homeostasis. Para eso debemos entender que hay métodos que el organismo echa para proteger contra la formación de edema. Y básicamente son tres mecanismos. El primero es una baja distensibilidad o compliance intersticial cuando la presión intersticial está en valores negativos. No se preocupe por este renglón que parece muy complicado. Ahorita vamos a explicar con más detalle. El segundo mecanismo es un aumento de flujo linfático. El sistema linfático puede aumentar la capacidad de drenaje en un factor que va de 10 hasta 50 veces. Es un sistema tremendo que permite mantener y remover el exceso de fluido a nivel del intersticio. Y el tercer mecanismo es el lavado de las proteínas intersticiales. Con el acúmulo de agua se va a diluir las proteínas intersticiales, reduciendo la presión oncótica intersticial. Pero vamos a ir poco a poco. Primero, acá este mecanismo. Una baja distensibilidad intersticial cuando la presión intersticial está en valores negativos. Parece muy difícil comprender esto, pero acá en este gráfico del texto de Fisiología Médica de Guyton es muy ilustrativo de este ejemplo. Acá, si nosotros logramos medir la presión del intersticio insertando un transductor, nos damos cuenta de que la presión del intersticio es negativa. Es negativa y es de aproximadamente menos 3 milímetros de mercurio. Menos 3 milímetros de mercurio. Mientras está en menos 3 milímetros de mercurio, el intersticio tiene una muy baja distensibilidad. ¿Por qué hay una muy baja distensibilidad? Porque hay un componente muy importante que es la matriz extracelular, cuyo principal componente es la presencia de proteoglicano. Este proteoglicano sirve para ligar el agua y evita que el agua se mueva libremente. Cuando se empieza a acumular agua en forma excesiva, la presión del intersticio pasa de menos 3 hasta valores de 0 y finalmente valores positivos. Observe que a partir de este momento se pasa de una distensibilidad baja a una distensibilidad muy alta del intersticio. Y esta es la razón por la que nosotros vemos como un paciente al principio le podemos poner grandes volúmenes de fluido y no se nota en el día número 1 o el día número 2 el edema. Pero a partir del tercer día, el paciente empieza a hinchar y una vez que se hincha, se desata aquello y se hincha masivamente. Y eso es porque pasó de un estado de baja distensibilidad intersticial a un estado de alta distensibilidad intersticial. Y a partir de este momento, la acumulación de fluido se vuelve en forma prácticamente exponencial, pasando de un estado de intersticio que básicamente es agua en forma de gel a un estado en donde hay agua libre. El agua se mueve libremente y produce el típico edema con la formación del signo de fobia. Para explicar mejor este detalle, toda esta agua que estaba cuando estaba en condiciones normales, sin exceso de agua, es agua que está ligado al proteoglicano. El proteoglicano forma parte de esa malla de matriz extracelular. Pero cuando se satura la capacidad para ligar el agua de parte del proteoglicano, empieza entonces a aparecer agua libre y es cuando empezamos a observar el típico signo de la fobia. Vamos a hablar un poco mejor del papel de los proteoglicanos. El proteoglicano es una especie de entramado que permite espaciar las células. Es decir, las células se guindan de este matriz extracelular, siendo el proteoglicano junto con las proteínas del colágeno, los componentes más importantes de esta matriz extracelular, y permite enlentecer el movimiento de los fluidos intersticiales.
¿Por qué? Porque el agua se pega a los sitios donde pueda haber interacción a través de los puentes de hidrógeno. El agua se pega al proteoglicano. Esquemáticamente podemos ilustrar de la siguiente manera. Aquí tenemos un capilar, por acá sale y entra los fluidos. Acá tenemos las células del intersticio. Entre célula y célula tenemos acá una, una matriz extracelular. Aquí básicamente lo que hay son fibras de colágeno, que está ilustrado de esta manera. Y en medio de la fibra de colágeno, para darle refuerzo, tenemos los filamentos de proteoglicano que están acá. Entonces, cuando el agua se acumula en el intersticio, se va a pegar a los proteoglicanos, pero cuando se satura la capacidad de los proteoglicanos, va a aparecer esto, que significa vesícula de agua libre, o inclusive en cantidades más masivas se produce esto que se le conoce como los rivulets de fluido libre, que significa traducido como los riachuelos, pequeños riachuelos donde el agua ya se mueve en forma libre. Entonces, gotitas y riachuelos. Cuando se produce la saturación completa de los proteoglicanos, va a aparecer un montón de riachuelos y permite que el agua se mueva libremente. Un esquema ampliado de esta matriz extracelular, vamos a ver con más detalle los proteoglicanos. ¿Por qué tiene esa capacidad para que no se formen estos riachuelos? Porque, vean ustedes, acá el proteoglicano tiene un esqueleto de ácido hialurónico y acá tenemos proteína con polisacáridos. Y también dentro de este esqueleto que da la impresión como de una pluma, se le ancla una serie de otros polisacáridos como por ejemplo el condroitin sulfato, el heparan sulfato, el queractán sulfato, y estos componentes tienen la capacidad para ligar el agua a través de interacción de puentes de hidrógeno. Sería algo similar a esto. Esto sería la matriz extracelular y vea que hay un montón de espacios que permite ahí alojar cosas. Y una cosa muy importante es el agua. Entonces, imaginemos el agua que empieza a ligar a estas moléculas de proteoglicano, pero cuando se satura estas moléculas de proteoglicano, vamos a ver entonces primero gotas de agua y después en cantidades masivas, estas gotas se juntan y forman los riachuelos o los rivulets del intersticio. Esto de la matriz extracelular recuerda un espectáculo de la naturaleza. Como por ejemplo, estas son las hormigas guerreras. Cuando estas hormigas quieren proteger a sus larvas y a la reina, hace un trenzado entre sí, forma esto que es todo un espectáculo. Estas hormigas no tienen la costumbre de hacer hormiguero debajo del agua. Entonces, literalmente es un hormiguero al aire libre. Y este entramado se debe a que se trenza entre sí para producir este nido al aire libre. Entonces, esto sería semejante al esqueleto de la matriz extracelular que contiene básicamente colágeno y también proteoglicano. Y esta es la razón quizás de algunas publicidades medio engañosas. Por ejemplo, se venden en el mercado estas cosas que son, digamos, los proteoglicanos para tratamiento de la piel, para aumentarle la turgencia. Pero untado sobre la piel no se absorbe como tal, ¿verdad? Entonces, muchos de estos eh, prometen, pero en realidad tiene muy poca utilidad, dado que los proteoglicanos no se integran así nomás a la matriz extracelular. Se tiene que sintetizar de nuevo. Entonces, para re- recalcar ese concepto, cuando
no hay exceso de agua, no hay edema. La presión del intersticio está en un valor que está en alrededor de unos -4 a -3 milímetros de mercurio. Pero cuando empezamos a ponerle agua y agua y agua, entonces se agota la capacidad de proteoglicano. El agua junto con el proteoglicano forma un estado de gel. Pero cuando empieza a haber agua libre, entonces pasa a esta fase de alta distensibilidad. Esta fase de alta distensibilidad permite que se aloje grandes volúmenes de agua y se produce el edema. Entonces, cuando nosotros comprimimos la zona de edema, lo que provocamos es un aumento de la presión hidrostática, desplazando el agua, como está libre, se desplaza a la zona vecina. Y cuando quitamos el dedo, se ve esa zona hundida. Ese es el signo de la fobia, la fisiopatología del signo de fobia. Pero no es que estamos resolviendo el edema, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es redistribuir el agua libre, redistribuir el agua que está en los riachuelos. Y una vez que se quita la compresión, vuelve el agua a equilibrar porque la presión hidrostática ya se homogeneiza y nuevamente desaparece el signo de la fobia, pero el paciente sigue hinchado. Entonces, esto es importante para entender el diagnóstico diferencial del edema. Es decir, el hecho de que el paciente esté hinchado no es suficiente el diagnóstico. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. El edema que tiene signo de fobia es el edema intersticial. Por el otro lado, el edema que no tiene signo de fobia es el mixedema y la tumefacción celular. Acá podemos ver la diferencia. Este claramente es un paciente que está con edema. Vea que aquí se aplicó la presión, quitamos la presión y se ve esto que es el signo de fobia. No es que resolvimos el edema, sino que al presionar, aumentando la presión hidrostática acá, desplazamos el agua de los rivulets hacia la periferia y una vez que quitamos el dedo, el agua vuelve a desplazar y a equilibrar y desaparece esta fobia, pero la mano sigue hinchada. Otro ejemplo, ¿verdad? Es un paciente que tiene un edema tan importante que hasta tiene edema a nivel de la región presacra. Entonces, el edema intersticial se caracteriza porque se acumula principalmente en las zonas más declives. Un paciente que camina se le acumulará en los tobillos, pero si está acostado no vamos a ver este sitio de edema a nivel de los tobillos, sino más bien en la región presacra. Acá vemos otro ejemplo de edema. Vean cómo esta paciente tiene una asimetría del tamaño de la mano. La mano, el miembro superior izquierdo está mucho más voluminoso en comparación con el lado derecho. ¿Y qué fue lo que pasó con esta paciente? Esta paciente lo que tiene es un linfedema como consecuencia de una disección ganglionar para el tratamiento de un cáncer mama avanzado que tuvo. Y por supuesto que como se trata de un linfedema, no vamos a ver el signo de la fobia. Si nosotros mantenemos presionado durante mucho rato, al rato se puede observar una pequeña depresión, pero no es el signo clásico de la fobia como veríamos en un paciente que tiene edema intersticial. Y en el caso de paciente que tiene una alteración endocrina de tiroides, podemos ver el mixedema. El mixedema, bueno, acá, para contestar esa pregunta, vea que si nosotros presionamos durante un largo rato, podemos provocar un signo de fobia, a pesar de que aquí lo que hay es linfedema. Pero esta fobia tarda mucho en formar y tarda mucho en redistribuirse. Esa es la característica en comparación con el edema intersticial, en donde
se produce un movimiento muy rápido de agua desplazándose hacia afuera y también volviendo a equilibrar hacia la zona de la fobia. Acá vemos un tipo muy especial de edema, que es mixedema. En mixedema se acumula una serie de macromoléculas a nivel de la piel. Esto es característico del paciente que tiene trastorno endocrino, como por ejemplo una disfunción tiroidea. Y este tipo de edema es un edema muy duro. Es un edema muy duro y cuando se comprime no se da el signo de la fobia. Nuevamente, si nosotros mantenemos el tejido presionado durante un buen rato, un largo rato, podemos provocar una pequeña depresión, pero no es el signo de la fobia clásica como sí se observa en los pacientes que tiene edema intersticial. Entonces, ya vimos el primer mecanismo para proteger contra la formación de edema. Esto es la baja distensibilidad intersticial cuando la presión intersticial está en valores negativos. Ahora vamos a ver otro mecanismo de seguridad contra edema, que es el aumento de flujo linfático. Este puede aumentar en un factor que va de 10 hasta 50 veces. Es un mecanismo muy importante para evitar la formación de edema. Para eso debemos entender qué es el flujo linfático. Acá vemos cómo cuando hacemos un balance de las fuerzas hidrostática y oncótica transcapilar, hay una acumulación neta de agua al otro extremo venoso del capilar. Entonces, ese exceso de agua tiene que ser drenado de alguna manera y se drena a través de la red de capilares linfáticos. Esta red de capilares linfáticos finalmente devuelve ese agua al plasma a través de estructuras especializadas, como por ejemplo el conducto torácico. Entonces, este flujo linfático es un mecanismo muy eficiente para evitar la acumulación de agua en exceso. Puede aumentar de 10 hasta 50 veces. De hecho, en los pacientes que tienen una transsudación excesiva a través de la pleura, el flujo linfático es el que se encarga de remover este exceso de transsudación transpleural. Pero se estima de que puede reabsorber en condiciones basales alrededor de 20 cc por hora. Pero cuando hay una transsudación excesiva, se aumenta la capacidad hasta cerca de 1 litro de líquido pleural por hora. Eso significa que cuando un paciente tiene un derrame pleural, ya se agotó esta tremenda capacidad de drenaje linfático y se produce la formación del tercer espacio, que es el derrame pleural. Este flujo linfático es capaz de remover el exceso de agua equivalente a tener una presión hidrostática de succión de unos 7 milímetros de mercurio. Entonces, aquí vemos la tremenda eficiencia del sistema linfático para evitar la formación de edema. Y el tercer mecanismo de seguridad para evitar la formación de edema es el lavado de las proteínas intersticiales. En otras palabras, cuando el agua sale hacia el intersticio, las proteínas intersticiales se empiezan a diluir. Y si se diluyen, entonces disminuye la presión oncótica intersticial. Este mecanismo vamos a explicar con más detalle. Entonces, en condiciones normales, los capilares son relativamente impermeables para las proteínas, pero la impermeabilidad no es del 100%, porque inclusive la albúmina, que es una proteína plasmática, se encuentra en cantidades traza a nivel del espacio intersticial. Eso significa que hay también escape de albúmina hacia el intersticio. Pequeñas cantidades, pero sí hay albúmina en el intersticio. Por el otro lado, los linfáticos sí son impermeables, pero sí son permeables y bastante permeables para las proteínas. Eso significa que cuando
tenemos un aumento del flujo linfático, también vamos a lavar las proteínas del intersticio, y al lavar las proteínas del intersticio se reduce la presión oncótica intersticial. Y de esta manera se disminuye un factor que perpetúa el edema intersticial. Si revisamos, por ejemplo, la ecuación de Starling, que está determinada por las presiones oncóticas adentro y afuera del capilar y las presiones hidrostáticas adentro y afuera del capilar. Veamos aquí en detalle cómo es un capilar linfático. Tiene células endoteliales que son muy semejantes al endotelio vascular. Tiene estas uniones intercelulares que son mucho más laxas. Tiene válvulas que garantizan un flujo unidireccional. Y estas grandes porosidades explican la capacidad del sistema linfático de drenar las proteínas. Lavan las proteínas y de esta forma reduce la presión oncótica del intersticio. Entonces, recapitulando, cuando se acumula agua, entonces se diluye las proteínas, disminuyendo como un mecanismo principal la presión oncótica intersticial. Pero también, como los linfáticos son capaces de drenar las proteínas y el flujo linfático ha aumentado tremendamente, entonces remueve las proteínas del intersticio, disminuyendo aún más la presión oncótica del intersticio. Este mecanismo representa en términos de fuerza hidrostática unos 7 milímetros de mercurio. O sea, hay un factor de protección de unos menos 7 milímetros de mercurio secando el intersticio. Entonces, sumando y restando, vamos a ver en qué termina. Este primer mecanismo, que es la reducción de compliance intersticial, cuando la presión intersticial está en valores negativos, protege con unos 3 milímetros de mercurio. Recuerde que en condiciones normales el intersticio tiene una presión de menos 3 milímetros de mercurio. El aumento de flujo linfático representa una fuerza de aproximadamente 7 milímetros de mercurio. Y el tercer mecanismo, antiedema de lavado de proteínas intersticiales, equivale también 7 milímetros de mercurio. Esto significa de que tenemos un total de 17 milímetros de mercurio de fuerza para sacar el exceso de agua que se haya acumulado a nivel del intersticio. Eso significa que la formación de edema a nivel extracelular se debe a trastornos de la fuerza de Starling superando la capacidad de los 17 milímetros de mercurio. Por eso es que cuando vemos edema se trata generalmente de situaciones de diagnóstico muy tardío en cuanto a manejo hidroelectrolítico. Acá podemos ver entonces el estado de suma y resta de los líquidos en diferentes compartimentos. Para llegar a un equilibrio tenemos que tener aporte y pérdida en forma equitativa, para que al final no haya cambio en el volumen o la anatomía de los fluidos corporales. Pero si el aporte es mucho mayor que las pérdidas, vamos a tener entonces un equilibrio positivo y se producirá edema. Pero si tenemos un aporte que es inferior a las pérdidas, tenemos una disminución, o sea, un equilibrio negativo, y es cuando se da la situación de deshidratación. ¿Cómo podemos vigilar estos estados del equilibrio, si es positivo o negativo? Pues con la ayuda de esta hoja de ingresos y egresos, en donde anotamos todos los ingresos y anotamos todos los egresos, y al final hacemos una suma y resta. Al cabo de 24 horas tenemos una cifra. Aquí, por ejemplo, dice un balance positivo de
1333 cc. Sin embargo, aquí de hecho es un mensaje importante. No hay que darle demasiado crédito a la hoja de balance de fluido, porque es una bateadera de los valores. Porque sospechosamente todos los números que se anotan en la hoja terminan así, en 100, 250, 750, 50 cc, 100 cc. Son valores demasiado sospechosos. Entonces, si algo se debe de quedar muy claro es que esta hoja de balance de fluido no es muy preciso, hay mucho bateo y no hay que fanatizar mucho con esta hoja. De hecho, después de un par de días, estos balances de fluido se convierte en información tipo fake news. Y peor aún, si empezamos a tomar decisiones con base en el arrastre. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes que están con edema masivo y en el cálculo de arrastre puede arrojar más 1000 o más 500 o incluso balance negativo cuando el paciente está muy, pero muy edematoso? Entonces, por favor, no dar crédito a la hoja de balance de fluido cuando ha pasado varios días. Entonces, lo que hay que hacer que es que después de varios días de evolución, los números derivados de la hoja de líquido no son confiables, es una bateadera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver esto? Examine a su paciente. Si el paciente tiene sinopobia, si tiene edema, si tiene ensanchamiento del ancho del pedículo vascular en la radiografía, ese paciente tiene balance positivo a pesar de que la hoja diga que tiene un arrastre negativo. Por el otro lado, cuando hacemos la hoja de líquido, en realidad lo único que estamos haciendo es medir los volúmenes de agua, pero no quiere decir que tenga un balance completamente neutro, porque no es lo mismo que nosotros le pasemos 1 litro de solución salina que el paciente orine 1 litro, porque la composición electrolítica cambia en la orina versus la solución parenteral que nosotros le estamos dando. Y no es lo mismo orina que vómito, que diarrea, que sudor. Entonces, esto es fundamental. Entonces, la idea es que no se fanatice mucho con la hoja de balance de fluido. No fanatizar con la hoja de balance de fluido. Mejor examine al paciente. Un ejemplo tenemos acá. Mire que en 24 horas este paciente tuvo ingreso de 4083 y egreso de 2750. Dice un balance de más 1333. Pero resulta que estos ingresos fueron 4083 cc de cloruro de sodio a 0.9%. En cambio, esto corresponde a orina, más los drenajes. Evidentemente, no es que el paciente está orinando o está vomitando solución salina. Está vomitando agua con composiciones completamente distintas en cuanto a los solutos. Y así como está, ese paciente tiene un balance de agua positivo, pero tiene un balance excesivamente positivo de sal. ¿Cómo podemos enfocar ese problema que a veces se nos olvida de que hay balance de agua, pero también hay balance de solutos, de electrolitos? Según la FDA, para una dieta normal, nosotros debemos consumir 2.3 gramos de sodio al día. Esto equivale a un poco más de una cucharadita. Pero resulta que 1 litro de cloruro de sodio al 0.9% contiene 9 gramos de cloruro de sodio. O sea, en una bolsa de cloruro de sodio ya contiene una masa absoluta de sal superior a los requerimientos que nosotros tenemos cada día, según las recomendaciones de la FDA. Y esto muchas veces se traduce en una alteración en
los porcentajes de distribución, porque si acumulamos balance positivo de sodio, este se va a acumular principalmente a nivel del extracelular. Y esa es la razón por la que el paciente se hincha y por el otro lado, los pacientes hinchados, pero quejándose de sed, porque este sodio le causa crenación de los osmoreceptores y como ya habíamos visto previamente, al crenar los osmoreceptores desencadena la liberación de la hormona antidiurética, provocando en el paciente la sensación de sed. Y por el otro lado, la hormona antidiurética a nivel renal bloquea la, bloquea la pérdida de agua a través de la orina. Entonces el paciente está hinchado, está oligúrico y está sediento. Y todo este panorama engaña al clínico, un clínico poco acucioso, y empieza a ponerle más solución de cloruro de sodio porque cree que está deshidratado. Cuando se produce una acumulación excesiva de líquido a nivel del intersticio, pero sobre todo de un compartimento que se llama el compartimento transcelular, por ejemplo, en la pleura, en peritoneo, en articulaciones, en líquido suprarraquídeo o en el pericardio, es cuando se genera un fenómeno que se llama la formación de tercer espacio. ¿Por qué tercer espacio? Porque el primer espacio es el espacio intracelular, el segundo espacio es el espacio intersticial y el tercer espacio es este espacio transcelular. Bueno, para terminar, estos son los mensajes más importantes para llevar a casa. Recordemos de que el equilibrio hidroelectrolítico depende de lo que ingrese y depende de lo que salga. Entonces, la suma y resta en cuanto a agua nos tiene que dar un balance de cero. En condiciones normales hay una entrada y una salida de unos 2.300 mililitros de agua por día. Pero cuando el paciente está haciendo un ejercicio intenso, el intercambio puede aumentar al doble o al triple. Entonces hay que interpretar en contexto de si el paciente está con sudoración profusa, si el paciente está con diurético, si el paciente está con diarrea, si el paciente está con vómito, si el paciente está con taquipnea. Todos estos fenómenos tienen que tomarse en cuenta para que a la hora de calcular los aportes, tiene que dar un balance neto para evitar la acumulación excesiva o también el déficit de agua. Y recordemos de que 2.300 cc, estas son las cifras que están anotadas en el libro de Fisiología de Guyton. Si nosotros lo redondeamos, sería unos 2.400 cc, o sea, 100 cc por hora. 100 cc por hora. Y esto ya aplicado a la programación de la bomba de infusión, si nosotros ponemos la bomba de infusión a 21 cc por hora, eso equivale a dar unos 500 mililitros de agua por día. 42 cc por hora sería 1.000. 63 cc por hora, 1.500. 83 cc por hora, 2.000. Y 104 cc por hora, aquí ya excede los 2.300 cc. Y ni qué decir, si ponemos 125 cc por hora, al cabo de un día le estaríamos dando 3.000 mililitros solamente en las soluciones parenterales. Pero aquí falta algo muy importante, porque esto nosotros fácilmente lo podemos cuantificar, pero muchas veces hay fluido que utilizamos para dilución de medicamento que no va anotado en la hoja de recuento de líquido. Por eso es que tendemos a infraestimar la cantidad de fluido que le hemos ingresado al paciente. Y recordemos que contamos con tres
para prevenir la formación de edema. Estos factores antiedema son los proteoglicanos, que lo que hace es mantener el agua pegado a la matriz extracelular, los vasos linfáticos, que son capaces de aumentar de forma tremenda para drenar el exceso de agua del intersticio, y también el lavado de las proteínas, en parte porque los linfáticos también son capaces de remover las proteínas y con eso disminuye la presión oncótica a nivel del intersticio. Estos tres mecanismos son capaces de vencer una presión hidrostática de unos 17 milímetros de mercurio, forzando la salida de líquido del interior del capilar hacia el intersticio. Y el último mensaje, como un llamado a la acción, ¿verdad? No hay que esperar a que el paciente se ponga como un sapo para diagnosticar un exceso de agua corporal total. Esto tiene que hacerse día a día, tiene que sospecharse y evitar de que el paciente ya está con formación de tercer espacio para en ese punto decir de que ahora hay que poner un freno al aporte de fluido y eventualmente administrar un diurético. Debería hacerse en forma mucho más temprana.